que se venía trabajando ya, contactos con todos los grupos líderes de la oposición. Afortunadamente ha coronado felizmente, espero que se consolide. Y las comisiones de trabajo que se van a establecer y los temas que se van a establecer, la Comisión por la Verdad, la reparación de la víctima y la no repetición de la violencia se instale. Espero que se ponga el tema económico de la recuperación de Venezuela, ahora con los nuevos precios petroleros que deben venir como punto central. Espero que se ponga el respeto a la Constitución y se abandone el camino del golpismo de manera estable, permanente. Yo llamo a toda Venezuela que apoyemos esa mesa de conversaciones, de diálogo por la paz, por la soberanía, por la justicia. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, queremos mandarle un saludo a todos nuestros fieles suscriptores que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Delvis Pereira, un saludo para Miguel Ángel Heregua y un saludo para Guillermo Martínez. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios o vete a la sección de comunidad y con mucho gusto en próximos videos te estaremos mandando tu saludo. Y pongan muchísima atención, el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana generó sus primeros resultados concretos en México, donde las delegaciones anunciaron los dos primeros acuerdos parciales tras la segunda fase de negociaciones desde la semana anterior. Los resultados de esta mesa van a redundar en beneficio de todas las venezolanas y en beneficio de todos los venezolanos. Lo volvimos a lograr en México, declaró a la prensa Jorge Rodríguez, representante del chavismo ante las negociaciones. La primera resolución y la más trascendental es el acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano. En base a este acuerdo, el coordinador de la delegación de la plataforma unitaria, Gerardo Blay, anunció la creación de una mesa nacional de atención social para atender los problemas en materia sanitaria y de alimentación que padecen los venezolanos. Venimos con profundas expectativas. Hemos recibido la instrucción del presidente Nicolás Maduro que hagamos un énfasis en estas primeras horas de las conversaciones, un énfasis en devolver las garantías económicas que le han sido robadas a todo el pueblo de Venezuela, a los empresarios, a las trabajadoras y a trabajadores, a las amas de casa, a los cultores, a los representantes del sector salud, a los campesinos, todos ellos, todo el pueblo de Venezuela, todos nosotros hemos sido profundamente afectados. Para lograr resolver ese flagelo, Blay dijo que están en la búsqueda de los recursos que les permita acceder a un mayor número de vacunas contra el COVID-19, así como tener acceso al programa de seguridad alimentaria de la Organización de Naciones Unidas. No necesitamos que nadie nos done nada, tenemos los recursos suficientes, afirmó Rodríguez, refiriéndose a que con el dinero depositado con el extranjero se puede conseguir vacunas contra el COVID, dotar hospitales y atender programas de alimentación. Ante este punto, Gerardo Blay reveló que el chavismo les ha propuesto ideas para la utilización de fondos de la República a través del Fondo Monetario Internacional. Recursos del FMI fueron solicitados por el régimen y no hemos autorizado nada aún, aseguró el representante de las Fuerzas Democráticas de Venezuela. Con esto último, el régimen de Maduro pretende tomar el control de activos que se han congelado en el extranjero, expuso Rodríguez. La lucha unificada por la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequiba, una zona de 159.500 kilómetros, rica en recursos entre Venezuela y Guyana, que ha sido centro de pugna entre los dos países por casi 2 siglos. Son recursos que además le pertenecen a Venezuela y que han sido ilegalmente sustraídos a través de la figura de overcomplaints, de sobrecumplimiento, que desde el punto de vista del gobierno bolivariano son ilegales, que son las medidas coercitivas mal llamadas sanciones, argumentó Rodríguez. Que se venía trabajando ya, contactos con todos los grupos líderes de la oposición. Afortunadamente ha coronado felizmente, espero que se consolide. Y las comisiones de trabajo que se van a establecer y los temas que se van a establecer, la Comisión por la Verdad, la reparación de la víctima y la no repetición de la violencia se instale. Espero que se ponga el tema económico de la recuperación de Venezuela, ahora con los nuevos precios petroleros que deben venir como punto central. Espero que se ponga el respeto a la Constitución y se abandone el camino del golpismo de manera estable, permanente. Yo llamo a toda Venezuela que apoyemos esa mesa de conversaciones, de diálogo por la paz, por la soberanía, por la justicia.
En ese sentido, el representante de la oposición aseveró que el Esequibo es de los venezolanos, por lo tanto, aquí no puede haber diferencia en cuanto a la defensa de nuestro territorio y nuestra soberanía. El chavista anunció que retomarán las negociaciones en una tercera etapa del 24 al 27 de septiembre en México, donde han negociado desde una primera visita del 13 al 15 de agosto, cuando firmaron un memorando de entendimiento para acordar una agenda en común. Gerardo Blay también adelantó que se discutirá el tema de la reinstitucionalidad democrática de Venezuela con miras a tener un sistema judicial independiente, soberano, que pueda decidir sin interferencia política. Asimismo, aseveró que en Venezuela no hay democracia, por lo que insistió que en de no lograr una pronta separación de los poderes, no se podrá alcanzar ni siquiera crecimiento económico. Con ese proceso impulsado por Noruega, y en el que México participa como sede facilitadora, la oposición exige elecciones libres en los comicios regionales del 21 de noviembre, mientras que el dictador Nicolás Maduro pretende que se le levanten las sanciones de la noche a la mañana. Con las buenas noticias que llegan de México, hemos visto la rueda de prensa de México, se firmaron dos documentos muy importantes y se va a emitir un comunicado conjunto entre el gobierno venezolano y la plataforma de la unidad de la oposición guaidocista. Contento y estoy de acuerdo, lo logramos en México, lo volvimos a lograr en México. ¿Lograr qué? Sentar a la oposición extremista, a hablar de los temas importantes de la economía, de la sociedad, de los temas del país. Es un éxito lo de México, pero un éxito para todos los venezolanos y venezolanas, para la paz, para la recuperación. Lo volvimos a lograr. Felicidades a Venezuela, gracias a México. Nos vemos mañana. Las partes convinieron en el primer punto de discusión de la próxima ronda, que estará referido al respeto del Estado constitucional de derecho, y en particular se discutirá sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad, anunció la Embajada de Noruega en México en un comunicado. Las partes acordaron establecer mecanismos de restauración y consecución de los recursos para atender las necesidades sociales de la población, con especial énfasis a los efectos de la pandemia por COVID-19, incluyendo aquellos provenientes de organismos multilaterales, añadió Noruega. A pesar de los avances, Blay puntualizó a la prensa que en el marco de las conversaciones se llegará a acuerdos poco a poco y tras discutir los temas a fondo, por lo que no deben alimentarse falsas expectativas. Todavía no hemos entrado al punto de todos los presos políticos que existen en Venezuela, o los exiliados o los perseguidos. Es un tema de agenda, y cuando hablamos del regreso de los derechos es el punto número 1 de la agenda, sostuvo el abogado. El representante opositor también aclaró que ha habido conversaciones sobre el tema electoral, pero no ha sido el centro de las negociaciones, que además matizó que el régimen solicitó acceso a los recursos del Fondo Monetario, pero que la oposición no lo ha autorizado. Nosotros no hemos autorizado nada aún, simplemente accedimos a discutir y a profundizar las discusiones en las próximas rondas, donde sí hemos hablado, y es que hay recursos aún disponibles que hayan sido descongelados de cuentas en el exterior que pueden utilizarse para vacunas, mencionó. El abogado pronosticó un proceso largo, duro y complejo. Con base en lo firmado del 13 de agosto, las discusiones incluyen derechos políticos para todos, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables. También abarca el levantamiento de sanciones, la renuncia de la violencia, la reparación de las víctimas, protección a la economía nacional, medidas de protección social y garantías de implementación, seguimiento y verificación. Por otra parte, familiares de presos políticos venezolanos exigieron que el diálogo entre el gobierno y la oposición que tiene México como sede tenga como prioridad la liberación de estas personas, y denunciaron que de lo contrario las conversaciones quedarán incompletas. A veces la información ahora nos viene de afuera, porque aquí el bloqueo, la desinformación, incluso comunicando e informando, es una labor patria hoy, importantísimo. Les pregunto entonces, ¿hoy estamos más fuertes o más débiles? Que se escuche duro, ¿más fuertes o más débiles? Estamos fuertes, estamos comprometidos, estamos en el camino correcto, y más allá de eso, miren, el régimen todavía secuestra el oro, que lo están dilapidando, por el mundo se lo robaron todo. Miren, adicionalmente a esto, vamos a seguir liberando a los presos políticos.
decimos a la comunidad internacional que este diálogo está incompleto, afirmó Molly de la Sota, hermana de uno de los militares presos, donde hay más de 300 presos políticos en Venezuela, de los cuales el 50% son militares, y si es verdad que quieren solucionar el problema de Venezuela, esto no se puede hacer sin justicia y sin la libertad de los presos políticos. Este problema no se soluciona con elecciones, afirma a un medio internacional. Molly de la Sota también representa una organización de familiares de presos políticos militares y denuncia que hay 124 militares detenidos arbitrariamente, pues la mayoría del 84% no tiene sentencia firme, es decir, tienen desde 2 a 6 años sin juicio. Soy hermana del preso político militar, capitán de navío Luis de la Sota, quien permanece detenido sin juicio desde hace 3 años y 3 meses en manos de sus torturadores. Está bajo la custodia de la Dirección de Contrainteligencia Militar, de siglas DIGESIN. Mi hermano es el caso número 13 de los 48 presentados en el informe de la Misión Independiente sobre la Determinación de los Hechos sobre Venezuela en las Naciones Unidas en septiembre del 2020. En su caso, como el de los 38 militares mencionados en el informe, se identificaron patrones de violaciones de derechos humanos, como la detención arbitraria, desaparición forzada de corto plazo, torturas y tratos crueles. La misión solicitó su liberación, sin embargo, a un año del informe, siguen detenidos en manos de sus custodios que fueron denunciados sin debido proceso y sin la protección de las Naciones Unidas. Los militares son los más torturados, a los que les violan más los derechos, y Venezuela es el único país que tiene más de 100 militares detenidos y que han sido torturados en celdas llamadas el ascensor, el tigrillo, la tumba en Plaza Venezuela, la nevera, la cueva, la casa de los sueños, entre otros. Por eso agrega que estamos pidiendo que se le liberen de inmediato a todos los presos políticos en pro de hacer justicia con ellos. En julio del 2019, el Parlamento, entonces de mayoría opositora, denunció la desaparición forzosa de 4 personas consideradas presos políticos y uno de los familiares, y uno de los cuales era militar, que también tiene nacionalidad peruana. Luis Humberto de la Sota es el caso número 13 citado en el informe de la Misión Independiente de las Naciones Unidas que halló violaciones de derechos humanos en Venezuela. La ONU encontró patrones de violaciones de derechos humanos como desaparición forzada de corto plazo, detención arbitraria, tortura y trato cruel e inhumano, y dicha misión solicitó su pronta liberación, explica la hermana del militar. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, déjale un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.